compañero internacional también, Humberto Quintana, y hacíamos las intervenciones por la ruta tradicional, que por muchos años fue hecha por la ruta femoral. Bueno, en la arteria femoral teníamos ciertas dificultades. El paciente no puede caminar, tiene que estar acostado. Si el paciente violaba eso y había estado en anticoagulantes y se levantaba, pues la incidencia de hematomas se elevaba, sangría. Había que estar apretando el área, entonces apretando el área femoral, ahí venían las neuritis, y el paciente quedaba, ¿verdad? Algunos pacientes pues quedaban con dificultades después del acercamiento femoral. Así que ahí empieza a surgir la necesidad. En el 97 yo vi un grupo en Estados Unidos, en Canadá, que reportó el acercamiento radial. Y fui allá a Montreal y estuve con ellos y entonces empecé a hacer el procedimiento en Puerto Rico. Al principio era un poco retador porque no había el equipo dedicado para las radiales. Lo que teníamos en Puerto Rico en ese momento era el mismo sistema femoral, que eran agujas grandes. Así que yo estuve haciendo las arterias grandes, que funcionaba bien. Un buen día mi socio, amigo y hermano Humberto Quintana me ve haciendo el procedimiento y le pregunta a una compañía si podía producirse un sistema dedicado a las radiales. Y en efecto se consiguió. Y de allá para acá fue historia. Ya era mucho más fácil hacerlo, conseguir la radial con las agujas pequeñas, entrar con el sistema pequeño de las radiales, más firme. Y entonces prácticamente la práctica nuestra se transformó, porque tan temprano como en el 2000-2001 nosotros podíamos hacer intervenciones coronarias, podíamos colocar stents y mandar al paciente para la casa el mismo día. Y en aquel momento que nos contaba, estuvimos conversando con el doctor Carro, que nos contó cómo pudieron recopilar los datos para luego demostrar la efectividad de esta práctica. En esos momentos de que quizás todavía la gente tenía dudas, sus colegas cardiólogos todavía no se veía esto como la norma. ¿Cómo fue ese proceso, de verdad? ¿Cómo fue que se vio viendo ese cambio en su experiencia? Sí, el impacto en el paciente fue bien grande, porque pues, la gente se iba el mismo día para la casa y estaban caminando al otro día, se levantaban de la mesa y se iban. Y la gente empezó a ver que la tasa de complicaciones se acercaba a cero. No habían hematomas grandes, no había necesidad de transfusión. Y ellos mismos, los mismos pacientes, fueron comentándole a otras personas. Algunos compañeros cardiólogos fueron interesándose en la técnica, como el doctor Eric Carro, que vino luego y entonces entrenó con mi socio el doctor Quintana en la práctica de desarrollarlo, y así se fue propagando. Y con mucho orgullo digo que yo creo que la mayoría de los cardiólogos en Puerto Rico estamos utilizando la técnica radial en este momento. ¿Usted todavía interviene con pacientes Todavía lo hago y todavía uso la técnica radial. Cuéntenos un poco en términos de, cuando estamos aquí con Terumo, de, como usted bien dice, desde el principio que no necesariamente había los equipos ni la tecnología, a lo que se tiene hoy en día. ¿Cómo ha sido esa evolución y en el caso de Terumo en particular, cómo usted ha trabajado con ellos? Sí, de la tecnología de la piedra que teníamos nosotros en el 96, 97, cuando yo empecé, a lo que tenemos ahora es del cielo a la tierra. O sea, Terumo tiene un dispositivo que se desliza, hidrofílico, se desliza con muy poco trauma a la arteria, y podemos mantener la viabilidad de la arteria radial mucho más de lo que se podía anteriormente. Tenemos también dispositivos de cierre que son bien efectivos, que protegen la ulnar y que nos permiten hacer una hemostasia efectiva por un tiempo más breve. Tenemos también un cierto sistema que ayuda, de un polvo de algas que ayuda a aligerar la hemostasia para tratar de no perder la arteria radial. Y ahora mismo yo diría que se puede perder 1 al 2% de las arterias radiales, pero no más de eso. El 98% de las arterias radiales se mantienen permeables, por lo menos en la primera intervención. Doctor, y cuando piensa en ese legado del doctor Quintana y siendo su socio y lo que ustedes han logrado, ¿verdad? En esa evolución de la cardiología, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo ve usted ese legado del doctor Quintana? Extraordinario. El doctor Quintana era una persona brillantísima, ágil, rápido, era fabuloso.
Hizo una diferencia bien grande. Prácticamente él con su empuje logró hacer miles de pacientes por la ruta radial con un éxito tremendo, y eso ayudó a que el resto de nuestros compañeros se enterasen y fuesen, ¿verdad?, entrando también en el área. Y como dije, pues yo creo que ya la mayoría de los cardiólogos en Puerto Rico están usando la técnica radial, en parte gracias al empuje que le dio el doctor Quintana. Usándole este ejemplo de esa evolución que fue hacia radial, ¿cómo ven los próximos pasos de la cardiología? ¿Cómo ve el futuro de la cardiología, en particular en Puerto Rico? La cardiología intervencional invasiva tiene un futuro extraordinario. Yo creo que ya lo estamos viendo, ya la mayoría de los casos se pueden resolver por la vía intervencional. La mayoría de los casos se pueden hacer los coronarios por la vía radial. Claro, todavía hay algunos, por ejemplo, en las válvulas pues se tiene que hacer femoral, ya eso es un sistema que es mucho más grande, que no va a caber por una radial. Pero el día a día de las coronarias, por la ruta radial, las compañías han traído unos equipos fabulosos, que son hasta, algunas guías son de tamaño 5 French, que caben más fácilmente por el área radial, pero por la radial ya podemos usar hasta 7 French en pacientes que tienen una arteria de un tamaño razonable. Así que tenemos mucho espacio para poder ayudar y trabajar a estos pacientes. Ya tú sabes que la mayoría de los casos se hacen intervencionales, ya es menos necesaria. Siempre es importante tener un cirujano porque ellos ayudan muchísimo, pero ya es menos frecuente que tenga que recurrirse a la cirugía de corazón por la gran cantidad de herramientas que tenemos para resolver estos problemas coronarios y valvulares. ¿Qué consejo le daría a la nueva generación de médicos, a los jóvenes que estén empezando su carrera médica? ¿Cómo lo vislumbra el futuro en ese sentido? ¿Qué le recomienda cuando habla con los médicos jóvenes? Esta generación que está viviendo la medicina tiene unas ventajas extraordinarias. Tienen un campo que ya se desarrolló, que ya explotó, que está bien conocido. Tienen un número de herramientas que son increíbles. Google, YouTube, estas conferencias por video, usted puede coger conferencias remotas, la oportunidad de aprender. Estamos viendo hoy aquí que están aquí transmitiendo en vivo 8 cirugías. Exacto. Así que sin moverse de su casa, puede una experiencia didáctica extraordinaria. Y yo creo que esta generación la está aprovechando. Usted lo ve cuando todos estos muchachos que salen acabados de graduarse pasan sus exámenes, sus boards. Prácticamente el 100% está saliendo con sus boards aprobados. O sea, es una generación muy buena, muy académica, y tienen todos estos recursos. Creo que el futuro de la medicina y la cardiología intervenciones en Puerto Rico está bien asegurado. Y de toda esa experiencia que usted tuvo con todos esos pacientes con los que usted ha intervenido a través de su carrera, ¿qué mensaje tiene para la población en general de Puerto Rico en términos de lo que es su salud cardiovascular? La salud cardiovascular empieza por la prevención. La prevención es lo más importante. Estamos en una sociedad que nos empuja a sobreconsumo de alimentos, de postres, de dulces. Hay que tener una regulación de eso. Estamos en una sociedad que no fomenta el ejercicio y la actividad física, sino que fomenta el automóvil, y nosotros tenemos que trabajar en contra de eso. Yo digo en forma de broma que cuando yo sea presidente de la República de Puerto Rico voy a acabar con la diabetes, la hipertensión y la enfermedad del corazón, porque todo el mundo se tiene que levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio 1 hora y voy a eliminar todos los dulces y las galletas y los refrescos. Con eso nada más, la salud del ciudadano va a mejorar muchísimo. Pero tenemos que cambiar los modelos. Yo digo eso en forma de broma, evidentemente, pero tenemos que cambiar los modelos. Yo estaba esta semana en Holanda, y en Holanda el transporte más común es una bicicleta. Mucha bicicleta por todos lados. Pero todo está arreglado para que las bicicletas tengan sus carriles, sus semáforos, se respeta al ciclista. Aquí no se respeta al ciclista. Aquí no hay esa cultura debemos de cambiarla. Y al peatón en general es muy difícil y al peatón. Y esa cultura tenemos que tratar de cambiarla para facilitar que la gente pueda hacer el ejercicio. Fuera de eso, una vez ya está desarrollada la enfermedad vascular, los ciudadanos pueden estar seguros que aquí hay un grupo numeroso, bien bueno, de cardiólogos intervencionales y cardiólogos clínicos que van a poder darle el servicio que necesitan
para mejorar la condición que hayan podido desarrollar. ¿Ve usted que comparado con quizás con otras especialidades que en Puerto Rico ahora mismo escasean, entonces usted entiende que a nivel de cardiólogos estamos? En cardiología estamos muy bien, tenemos varios centros cardiovasculares, son centros que son bien activos en intervenciones, en las distintas áreas, en cirugía, etcétera, gracias a Dios tenemos algunos cirujanos cardiovasculares, nos hacen falta un par más, pero tenemos algunos cirujanos cardiovasculares de excelencia en cada uno de esos centros y muchos cardiólogos intervencionales, no invasivos, cardiólogos, están viendo más cardiólogos de imágenes que nos ayudan con los ecocardiogramas transesofágicos y otras AIS y otra serie de cosas que necesitamos en cardiología para dar el buen servicio. Y yo creo que esta generación es muy buena. ¿Algo más que usted quiera que sus compañeros cardiólogos que están participando en esta convención conozcan acerca de su historia o acerca de alguno de los temas que hemos hablado? Yo creo que hemos tocado la historia de las radiales, que ha hecho una diferencia en la seguridad de los cateterismos para los pacientes, y yo creo que todos mis compañeros aquí ya son expertos en esa área. Y a mucho orgullo lo digo, estoy orgulloso de mis compañeros que están haciendo un trabajo de excelencia. ¿Se imaginaba usted en aquel entonces que hoy en día ese sería el estándar? Ya una vez usted empezó a ver el resultado de los pacientes, usted dijo, ¿por aquí es que va la cosa? ¿Cómo? Ni idea. ¿No? Se sorprende verlo entonces Seguro. el día de hoy. Pues muchísimas gracias, doctor, y mucho éxito siempre. Muchas gracias.